Job capítulo 4. El primer discurso de Elifaz. Esto comienza una larga sección en el libro de Job donde los amigos de Job le aconsejan y él les responde. Sus amigos hablan en más o menos 3 rondas, con cada discurso seguido de una respuesta de Job. Al final de estos discursos, Dios responde a Job y sus amigos y resuelve el asunto. A. Los comentarios iniciales de Elifaz. 1:1-6. Elifaz pide a Job que recuerde el consejo que ha dado a otros como ayudante de los débiles. Entonces respondió Elifaz temanita, y dijo, si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos, y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Entonces respondió Elifaz temanita. Elifaz era de Temán, ciudad edomita que era conocida como centro de sabiduría. Jeremías 49:7. B. Si probáremos a hablarte, te será molesto. Con este comienzo discreto, Elifaz comenzó su discurso. Podemos decir que se había ganado el derecho de hablar con Job, porque en una muestra notable de amistad, se sentó con Job sin hablar durante toda una semana para mostrar su empatía y hermandad con el hombre afligido. Job 2:11-13. C. ¿Pero quién podrá detener las palabras? Elifaz se sintió compelido a hablar. Su amor y preocupación por Job lo motivaron fuertemente a ayudar a su amigo que sufría. Sin embargo, más adelante se comprobará que el consejo de Elifaz y del resto de los consejeros de Job fue equivocado. Job 42:7-8. D. He aquí, tú enseñabas a muchos, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Elifaz comenzó a confrontar a Job con lo que él veía como su problema. Esto requirió mucho coraje por parte de Elifaz. Él fue el primero en hablar, y se dirigió a un hombre con una envidiable reputación de piedad y que sufría una terrible calamidad. Y, sin embargo, señaló esta aparente contradicción en el lamento de Job registrado en el capítulo anterior, que este hombre que había enseñado y consolado a muchos en su tiempo de necesidad ahora parece desesperarse en su propio tiempo de necesidad. 2. Ya hay insinuaciones de que Job es incapaz de aplicar a sí mismo lo que predicó a otros. Andersen. 3. Esto es irritante. Pues hasta ahora Elifaz había elogiado a Job, ahora lo rompe todo, y dibuja una línea negra sobre lo que había dicho una vez. Elogiar a un hombre con un pero es una herida en lugar de un elogio. Rocía negro sobre blanco, y así apaga el buen nombre de un hombre, lo cual es calumnia en alto grado. Trap. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Esto tiene la idea de, Job, ¿no muestra tu desesperación que has perdido la confianza en tu temor a Dios y perdido esperanza en la integridad de tus caminos? Y los hombres son mejor conocidos por la aflicción, y esto ahora muestra de qué metal estás hecho, porque ahora desechas tu temor de Dios, y toda tu confianza y esperanza en Él. Trap. 2. Esto comienza una sección en la que Elifaz, y otros, tratarán de hacerle ver a Job que sus problemas le han sobrevenido debido a algún pecado de su parte, y que debe confesar y arrepentirse de su pecado para poder ser restaurado. 3. Elifaz comenzó sobre la base de la queja de Job registrada en Job 3. Razonó que Job no se quejaría de esta manera a menos que fuera culpable de alguna manera, que su conciencia culpable era la raíz de su sufrimiento. Al final resultó que, esta era una suposición falsa. La queja de Job era simplemente el grito de una vida en dolor y no porque Job, consciente o inconscientemente, entendiera que merecía esta calamidad por su pecado. 2. 7-11. Elifaz explica lo que él creía que era la fuente de los problemas de Job. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león, y los bramidos del rugiente, y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan.
¿A qué inocente se ha perdido? Aquí Elifaz llegó al corazón de su argumento. Audazmente dijo que Job era culpable de algún pecado porque el inocente no sufre como él, y los rectos no son destruidos como él lo ha sido. Y, en este contexto, destruido significa ser abandonado por Dios y la bondad. Más tarde en Israel, a menudo significaría ser ejecutado. B. Los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Elifaz habló convincentemente de su propia experiencia, como yo he visto. Job estaba cosechando injuria, por lo que debe haber arado pecado, iniquidad, y sembrado las semillas de injuria. Y el consejo de Elifaz está lleno de sentido común y arraigado en sus propias observaciones y experiencia. Incluso podríamos decir que es mayormente cierto y que comúnmente puede verse como cierto. Sin embargo, también sabemos que en el caso de Job estaba equivocado y el consejo estaba equivocado, recordando la evaluación de Dios sobre Elifaz y los consejeros de Job en Job 42, 7. 2. Mucha gente hoy cree en el consejo de Elifaz y lo cree como una ley espiritual absoluta en lugar de un principio general. Algunos toman el pasaje de Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sin embargo, es importante entender el contexto de la declaración de Pablo, que fue de aliento y exhortación a los cristianos para dar materialmente para el sostén de sus ministros. Es cierto que el principio de Gálatas 6:7 tiene aplicación más allá de dar y sostener maestros y ministros. Tiene una aplicación general en la vida, lo que obtenemos es a menudo lo que ponemos. Sin embargo, Pablo no promovió alguna ley de karma espiritual que garantice que nos volvamos buenos cuando hacemos cosas buenas, o que siempre nos volvamos malos cuando hacemos cosas malas. Si existiera tal ley espiritual absoluta, seguramente nos condenaría a todos. En cambio, Pablo simplemente relacionó el principio de sembrar y cosechar con la forma en que administramos nuestros recursos ante el Señor. Usó la misma imagen en 1 Corintios 9:11 y 2 Corintios 9, 6-10. 3. Job y sus amigos han edificado toda su vida sobre la creencia de que Dios ayuda a los buenos y estorba a los malos, que de hecho Dios puede ser visto como moralmente bueno en los asuntos de los hombres. Los amigos deben inferir del sufrimiento de Job que ha pecado, Job debe inferir de su inocencia que Dios es injusto. Andersen. Se perecen por el aliento de Dios. Elifaz aquí claramente da a entender que el sufrimiento de Job vino como el juicio de Dios contra él, que el soplo de su ira se encendió contra Job. Y la idea también es que el mero soplo de su ira es suficiente para destruir a los enemigos de Dios. Él no se esfuerza mucho por castigarlos, pero los hace volar como montones de polvo. D. Los dientes de los leoncillos son quebrantados. Elifaz pintó el cuadro de cuán fuerte es la ira de Dios, que es lo suficientemente fuerte para humillar y derrotar incluso a leoncillos fuertes. La idea es que la ira de Dios también ha abatido a Job. D. Una revelación acerca de la fragilidad del hombre. 1, 12-16, un espíritu viene a Elifaz de noche. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas. Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía: mi oído ha percibido algo de ello. Elifaz afirmó que recibió esta palabra en un sueño, cuando el sueño cae sobre los hombres, y que lo recibió por un espíritu que pasó delante de su rostro en su sueño. Y Elifaz reforzó la autoridad de sus palabras apelando a lo sobrenatural, una experiencia inquietante y espeluznante en la que recibió un oráculo divino. Sneak. B. Al pasar un espíritu por delante de mí. Las palabras en la siguiente sección vinieron a Elifaz de este extraño y misterioso espíritu. Y, si vino del cielo o del infierno, no lo sabemos, porque su comunicación muestra e irrita una herida, sin proporcionar una cura. Clarke. 2, 17-21, lo que dijo el espíritu. ¿Será el hombre más justo que Dios?
¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. ¿Su hermosura no se pierde con ellos mismos? Y mueren sin haber adquirido sabiduría. ¿Será el hombre más justo que Dios? Elifaz llamó la atención sobre la pecaminosidad común del hombre. La idea es clara, Job, todos pecamos. No hay gran vergüenza en admitir que has pecado y que por eso te ha sobrevenido esta calamidad. Y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casas de barro. Elifaz hizo este interesante comentario para señalar la fragilidad espiritual y moral del hombre. Señaló que incluso los ángeles habían caído en necedad. Por lo tanto, no debería sorprender a nadie que el hombre incluido Job también haya caído en necedad. Y esta declaración se acerca más a la verdad real de lo que Elifaz podría saber. Era uno de estos ángeles cargado con necedad el mismo Satanás quien era la verdadera causa de la calamidad de Job. Satanás también llevó a un gran número de seres angelicales a rebelarse contra Dios. Apocalipsis 12:4, 12:9. La Biblia también dice que en la era venidera, el hombre redimido juzgará de alguna manera a estos ángeles caídos. 1 Corintios 6:3. Elifaz tenía razón en este punto, notó necedad en sus ángeles. 2. Es todo muy hermoso, pero absolutamente miope. Elifaz no tenía conocimiento de esos concilios secretos en el cielo, y estaba cometiendo el error de intentar presionar todas las cosas dentro de la brújula de su filosofía. Morgan. 3. El orador parece serenamente inconsciente de que estaba diciendo algo que podría clavar un cuchillo en el hombre torturado. Está tan llevado por las olas de su propia elocuencia, y tan absorto en unir los elementos de un todo artístico, que olvida las mismas penas que vino a consolar. McLaren. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.